bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía nuevamente de este programa. Esperemos en el nombre de Jesús que podamos seguir aprendiendo. Hoy vamos a avanzar un poco más y vamos a leer el capítulo 5 del libro de Génesis. Vamos a hablar acerca de la descendencia de Adán. Estamos hablando del libro de las generaciones, es decir, el libro que también en comparativo con lo que vimos en el libro de Mateo era el libro de las generaciones de Jesucristo. Este es el libro de las generaciones de Adán que nos van a llevar hasta Jesús. Y de allá también pues sabemos perfectamente que llegando hasta Abraham, pues aquí podemos relacionarlo todo hasta Adán. Bueno, gracias infinitas por siempre estar en sintonía. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el capítulo 5 del libro de Génesis. Dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vamos a detenernos ahí y después vamos a desarrollar todo lo que la palabra de Dios nos enseña hasta llegar al versículo número 32. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar el día de hoy aprendiendo más de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes por medio de ella para poder también tener entendimiento. Te pedimos por los que están convalecientes, los enfermos, los necesitados, que tú les ayudes en todo momento a que se recuperen. También te pedimos por los que no te conocen, que seas tú tocando sus corazones y que la difusión de este mensaje llegue hasta sus corazones, que podamos todos aprender. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo hemos pedido. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Bueno, vamos a hacer un recordatorio de que en el capítulo número 4 de la última prédica que teníamos, se decía que conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Bien, los descendientes de Adán van paralelos a los descendientes, pero no de la misma manera. Después de la muerte de Caín y Abel, antes de la caída de Caín y Abel, en ese lapso hay la generación de muchos más hijos. Luego, cuando Caín sale de la tierra errante, sabemos de que encuentra a su mujer entre los hijos de Adán y Eva. Pero ahora vamos a desarrollar lo de la descendencia de Adán. Y dice el primer versículo: este es el libro de las generaciones de Adán. En contraste al capítulo 1 del libro de Mateo, dice el libro de las generaciones de Jesucristo. Y a eso le llamamos nosotros el libro de la partida de nacimiento. Pero en el libro de la partida de nacimiento de Jesucristo, entendemos que hay hacia adelante, o sea, de Jesucristo hacia atrás, mencionando José, hasta llegar al libro de Abraham. Pero aquí llegamos al inicio, es decir, comenzando con Adán hacia adelante, y más en el tiempo vamos a encontrar llegar aquí en esta ocasión hasta los descendientes de Adán, pero hasta Noé. Entonces dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿A quién? A Adán y a Eva. Dice solamente Adán. Quiero aclarar algo. Varón y hembra los creó, dice el versículo 2. Y esto también nos habla de lo siguiente. Dice: y los bendijo y llamó el nombre de ellos, ambos, Adán, el día que fueron creados. Aquí viene un problema que muchas veces no entendemos. Y es que hay una raíz de la palabra hebrea, Adán, que tiene dos significados. La primera, más principal en este versículo, es que Adán es el nombre que en hebreo se le asigna a la raza humana. Raza humana.
Pero también Adán es un nombre propio. Yo puedo asignar el nombre que le doy a la raza humana, Adán, se lo puedo asignar a un hombre. En este caso, Adán, cuando está en este versículo, dice, varón y hembra los creó y les puso por nombre, Adán le puso por nombre raza humana o humanos. Así como muchas veces hay personas que tienen nombres de países. Existe el nombre Argentina, apellido Guatemala, etcétera. El nombre Salvador también está asignado a un país. O sea, no hay problema para entender eso cuando lo vemos de esa manera. Adán, que quede claro, tiene dos connotaciones en el hebreo. Una de ellas es el nombre de la raza humana y el nombre es el nombre propio que se le asigna a Adán. Primero fue Adán como raza, como humano. Entonces dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, por supuesto que con Eva. Entonces Eva era casi de la misma edad de Adán, a diferencia de un pequeño periodo de tiempo que lo desconocemos, pero no es grande. Adán, en este caso, engendra un hijo, pero dice aquí la palabra, y engendró un hijo a su semejanza. Aquí hay algo muy claro, ya no es a semejanza de Dios, esa semejanza de Adán. ¿Por qué? Porque en la caída esa semejanza se pierde. Ahora se va a recuperar, eso sí, se va a recuperar porque hay una promesa de Jesucristo que todos viviremos, resucitaremos y por lo tanto tenemos que tener esa esperanza. Y por otro lado, dice, varón y hembra los creó. Voy a tocar un tema que ahora se toca mucho, pero esto viene desde tiempo atrás. No es algo reciente de que ahora la situación esta de la diversidad de género se está manifestando. Esto está desde mucho tiempo atrás y por eso Dios le enseña a Moisés que establezca cuál fue el origen. Recuerde que este libro no lo escribe Adán, lo escribe Moisés. Entonces Moisés recibe la revelación que escriba la palabra varón y hembra para que se sepa que la Biblia siempre va a tener la razón y que no existe una diversidad tal de géneros. También dice esto, que varón y hembra lo llamó como nombre de la palabra. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí viene algo bien importante de este nombre que le asignan, y es lo que decía Eva. Dios me ha sustituido un hijo, me ha dado otro hijo, me ha dado otro hijo en lugar de Abel, cuando lo dice en el capítulo 4, versículo 25. Pero también encontramos lo siguiente, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas en un periodo de 800 años. Pero sin embargo, en los primeros 100 se desarrollaron aquellos en los cuales Caín encontró a su mujer. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y aquí viene la palabra más dramática que pudo haberse escrito en relación a Adán. A causa de su caída, ahora existe una nueva palabra, la más dramática, y murió. Todos los seres humanos vamos a pasar por ese mismo proceso porque somos descendientes a imagen de, y como dice ahí, un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Entonces, semejantes a Adán y en forma de Adán, semejantes a Adán en su condición. Tenemos que morir porque Adán murió a causa de la caída. Antes no era así. Cuando él no había desobedecido, tomaba del fruto de la vida y lo regeneraba día con día, a pesar de que él trabajaba todos los días, pero volvía a amanecer igual y sin ninguna enfermedad, sin hígado graso, sin enfermedades que tengan que ver con la mente, sin problemas de riñones, sin problemas estomacales, sin problemas dentales, sin problemas de la vista, nada. Pero aquí él ya está establecido que 930 años después murió. Entonces dice la Biblia, y vivió Set 105 años y engendró a Enoc. A Enos. Enos era el mismo que en el sermón, en la prédica anterior, habíamos explicado de que era un niño que nació
Al nacer le pusieron por nombre Enos, o se le asignó el nombre después, pero porque se denotó en él que tenía algo que lo caracterizaba en forma distinta a los demás, y podemos tomar que era, en base al nombre, era enfermizo, que es lo que eso significa, Enos. Y vivió Set, su papá, hijo de Adán, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Aquí viene algo bien importante. Fueron todos los días de Set 912 años, y también, igual que usted y yo, vamos a morir. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Ojo en esto. El muchacho que había tenido por nombre enfermizo no quiere decir que no podía procrear. Lo que significa acá es de que era necesario que procreara, porque en esa procreación estábamos estableciendo que es el día en que se le cree a Dios como esperanza de que viene un redentor. Esto no se puede detener. Entonces, en esta generación primera hay un muchacho que, a pesar de tener una condición de enfermedad, tiene un hijo y le pone por nombre Cainán, relacionando pero muy similar este nombre a Caín, Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Toda la generación de este muchacho tenía como consecuencia genes que determinaban enfermedades distintos a los de la muerte. Los de la muerte vienen establecidos en Adán, y en Adán no se ve una enfermedad más que de envejecimiento. Entonces él muere por envejecimiento. En el caso de Enos, muere por envejecimiento, pero también en condiciones que no son las más deseables. Dice, fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Es importante que vayamos leyendo estas historias de las generaciones, aunque muchas veces a mucha gente le parece esto que es algo aburrido, pero si la Biblia no va a desperdiciar una tan sola letra en escribir algo, porque la Biblia ha escrito exactamente lo que tenía que escribir. Por lo tanto, tenemos que ser pacientes al momento de leer las generaciones. ¿Cuál es la importancia de las generaciones? Es que no podemos llegar a Jesucristo si no leemos las generaciones. El día que usted se salte las generaciones no va a saber de dónde sale Jesucristo. Todas están basadas en eso, en irnos determinando de dónde viene la generación de Adán hasta llegar a Jesús y después usted. Por lo tanto, es importante que esto lo vayamos analizando. No me voy a entretener mucho, pero sí quiero que sepa que ya llevamos a Adán con Eva, a Set, que sería el primer hijo, porque los otros dos no tienen esa relación de, no pudo Abel generado hijos, y bueno, es el primero que llega a la presencia del Señor. Y luego dice, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. No sé si ha notado algo, que cada día ellos van teniendo menos años para engendrar hijos. ¿Qué significa esto? Que empezó a existir una necesidad urgente de acercarse más rápido a Dios, porque era la forma que lo hacían, engendrando un hijo. Engendraban un hijo y de esa manera le tenían fe a Dios. Y eso lo podemos establecer como la forma salvífica para ellos, aparte de el sacrificio que había año con año de un animal. Pero aquí viene algo bien importante. Ya aparece la primera persona que nos va a tomar importancia. Y vivió Mahalael 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalael, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió también. El nieto de aquel que había nacido con una condición de enfermedad, pues ahora también tenía nietos que también estaban muriendo por envejecimiento. Y dice, y fueron todos los días de Mahalael 800 años. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Aquí aumenta la cantidad de años, pero aquí tiene una razón, le voy a explicar. Esta persona, preste atención porque va a ser muy importante que la analicemos. Jared engendró a Enoc, después de que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Enoc es el mismo nombre que Caín le puso a su
primer hijo, Enoc. Quiere decir que también la generación adánica empezó a entender la necesidad de tener aprendizaje, de tener un aprendizaje que nos llevara a consecuencias correctas de cómo debemos de aplicar la ciencia. Y dice, y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc, aquel que tiene el mismo nombre del primer hijo de Caín, hoy hace algo muy sorprendente. A los 65 años engendra a Matusalén. Y Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios. Y no solamente eso, la Biblia también nos dice que este muchacho, Enoc, según el libro de Juan y según el libro de Hebreos, no solamente caminó con Dios, sino que también agradó a Dios. Su vida completa fue dedicada al Señor, no como aquel que, hijo de Caín, que dedicó su vida a desordenar los aprendizajes. Este caminó con Dios y le agradó todo lo que él hacía. Pero evidentemente cuando él tiene su primer hijo llamado Matusalén, aquí viene una cosa que a ustedes les va a sorprender. El nombre, a mí también, el nombre Matusalén significa diluvio. Este niño nace muchísimos años antes del diluvio, pero exactamente la cantidad de años que él va a tener, que son 969 años, lo vamos a ver, dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969. Resulta que cuando usted suma la cantidad de años, porque esto viene de Dios, estaban teniendo hijos muy rápido, pero ahora se detiene este proceso, porque Dios, por medio de Enoc, anuncia que va a haber un juicio. Se llama diluvio, y todos los días que vivió Matusalén fueron el anuncio de la destrucción de todo el pecado y que vendría el juicio de Dios por medio de un diluvio. Casi 1000 años. Matusalén vivió casi 1000 años. Y quiero decirle también que si decimos que Adán tenía 930 años, él vio al niño llamado Matusalén. Tenía 777 años en ese entonces. Por lo tanto, ve a Matusalén y conoce también a su descendencia, Lamec. A quien no conoce por la cantidad de años, sí es a Noé. Pero evidentemente, cuando nace Matusalén, Adán entendió, viene un juicio de Dios por todo el pecado. Esto va a acabar con todo. Entonces, dice después, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Cuando nosotros sumamos la cantidad le dije que prestar atención con la cantidad de años que tenía vivió Enoc, 65 años, pero también dice que Jared tuvo hijos después de 8, dice que los tuvo después de 162 años. Cuando nosotros sumamos 162 años más la cantidad de años que tuvo también Matusalén y también los años en que vivió Lamec, vamos a llegar a una cuenta muy sorprendente, y es de que cuando sumamos la cantidad de años de Noé y que el diluvio vino 100 años después, es exactamente el año en que muere Matusalén. Dice, y llamó su nombre, versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Esto, el nombre Noé significa consuelo o el que consuela. Entonces también está relacionado a la palabra descansar. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Fíjese bien en esto. Dice que pasaron 595 años.
Y fueron todos los días de Lamec 777 años. 777 años y murió. Esto marcaba algo. Ya no iban a haber más generaciones. ¿Por qué? Porque curiosamente, cuando muere Matusalén, Noé se tarda 500 años en tener a su primer hijo. Esto implica algo. Cuando nosotros sumamos la cantidad de años de Matusalén, 969 años, y a esto le restamos 300, nos da 369 años, que es la sumatoria de la cantidad de años cuando Enoc tuvo a su primer hijo y también la cantidad de años que después Lamec se tardó en tener a Noé, en engendrar a Noé. Esto no es ninguna casualidad, es parte de lo que Dios ha establecido para que entiendas que el tiempo de Dios tiene un término y que si nosotros no le prestamos atención a los 1000 años que vivió casi Matusalén, también va a venir un periodo de 1000 años literales en los cuales Dios también va a mandar juicio sobre esta tierra. El juicio viene, el fin viene. No tenemos por qué estar atenidos. Mejor aceptemos a Cristo como esta gente lo hizo. Esta gente fue reconociendo de que había un Salvador por medio del engendrar hijos e hijas. Y dice, versículo 32, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Implica que se tardó 500 años en tener hijos, pero fue el primer padre de trillizos. Así de que Dios es bueno en su misericordia. Y después vamos a ver de que 100 años después viene el diluvio, después de que Noé tenía 600 años, y a eso le sumamos la cantidad de años que le restaban a Matusalén, exactamente 969 años. Hermano, insisto con esto. Aquí hay dos palabras muy importantes que tú tienes que reconocer. Te vas a morir. Porque dice la Biblia, y murió Adán, y murió Set, y murió Enoc, fue llevado por medio de Dios, pero también murió Cainán, murió Mahalael, murió Jared, murió Matusalén, murió Lamec, y también después del diluvio se murió Noé y se murieron sus hijos, y tú también vas a tener que pasar por ese proceso. Pero hay una salvación muy grande, la que veíamos al inicio en el versículo número 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. En la generación de Adán hay alguien que tomó su vida y ese es Jesús. Entonces la solución no era Set, no era Noé, no es Adán, no es David, no es Abraham, es Jesucristo para tu vida. Por lo tanto, acéptalo, reconócelo y ese día tú estás engendrando un nuevo ser, el nuevo ser que ha nacido en ti, ese nuevo ser que ha engendrado tu propio entendimiento a medio del arrepentimiento y aceptación de Jesucristo como el Salvador de tu vida, es lo que te da la salvación. Así de que te hago el llamado para que lo hagas de una manera consciente, acéptalo, y voy a aprovechar este minuto para decirte que le digas: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, perdóname, soy pecador. Gracias le doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.